et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Francés en tu vida. Je m'appelle Mélanie, si tu ne me connais pas. Je suis française de la ville de Pau, pero hablo espagnol como una argentina. Alors, aujourd'hui, on va voir 10 expressions françaises, 10 expresiones muy útiles. La verdad que está bueno poder usarlas, poder entenderlas. Así que, je te les explique. C'est parti. La première expression, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Alors la traducción literal es simple como decir gracias en francés. Es algo facilísimo. Bien, quelque chose qui est simple comme bonjour, c'est quelque chose qui est très facile, que no vas a tener problema para lograrlo, hacerlo. ¿D'accord? Me encanta esta expresión porque decir hola en francés es medio complicado, ¿no? Bonjour. Y aparte depende de la región donde uno está. Por ejemplo, en el sur de Francia, on fait la bise, ¿eh? Dans les deux joues. En el norte, dependiendo de la región, es un besito nomás y así. En otras son tres. Entonces, bueno, no es tan fácil, ¿no? En Francia. Deuxième expression, c'est on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, l'auberge es un albergue transitorio, un hostal, bien. No hemos salido del hostal, c'est-à-dire que on a beaucoup de choses à faire, tenemos muchas cosas por hacer, no pudimos terminar lo que empezamos, donc c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. El auberge se usa como un eufemismo de cárcel, bien justement, difficile de salir de la cárcel, non? C'est pour ça on joue avec les mots, hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Troisième, être dans la galère. Être dans la galère significa lo mismo que on n'est pas sorti de l'auberge, mais. Y como estamos en problema, bien, estamos en problema, en galère. Y esta, ¿quién la decía mucho? El fameux Molière, oui, le fameux Molière, dramaturge du XVIIe siècle. Il disait oh, être dans la galère, c'est ça mucho. Quatrième, oui, mettre les points sur les i. Poner los puntos en las i's para ser claro, decir las cosas como son, no ser vueltero. Mettre les points sur les i. Est-ce que toi tu mets les points sur les i? Moi, je sais pas. Cinquième, à qui mieux? Oui. ¿A qui mieux? ¿A quién mejor? Mejor. Esto significa superar a alguien. ¿A qui mieux? La sixième, c'est ma préférée. Es mi preferida. C'est ma préférée. Escuchen eso. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. ¿Qué significa eso? No hace falta tirar a la abuela en las ortigas. A los abuelos decimos mémé para la abuela, mamémé, o mamami, no lo puede confundir con mami, pero no. Mère, maman, mami, abuelita, mémé et pépé. Bien. Il ne faut pas pousser, empujar mémé dans les orties. Y que justamente, ¿qué significa eso? No hay que exagerar, no exagere. Non, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Cette expression, c'est parce que peut-être il y a des gens qui détestent leur grand-mère ou leur grand-père, je ne sais pas. Bien, moi, je les aime, hein. Yo mis abuelos los amo, de hecho, vivo con mi abuelita que amo con todo mi corazón. Entonces, esto es para realmente la gente que odia a sus abuelos, espero que no seas uno de ellos. Y bueno, es medio exagerada, ¿no? Esta expresión, pero justamente, es como decir, no exagere, una cosa que uno no haría. O sí, ¿no? No haría eso.
Septième, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes a un canard. Qu'est-ce que ça veut dire ça? No hay que romperle tres patas al pato. En el sentido que no es nada especial, no es nada especial. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. No es nada especial. ¿No sabías que los patos en Francia tienen tres patas? Bueno, ahora lo sabes. Pisser dans un violon. Pisser dans un violon. Alors, pisser, perdón de decirlo así, es mear. Mear en un violín es desperdiciar tus esfuerzos. Bien, pisser dans un violon. Ouais. La usamos mucho, por ejemplo, en relaciones amorosas, cuando uno está muy enamorado y la otra persona, no, bueno, no es el caso, ¿no? El amor está correspondido, entonces justamente uno se esfuerza para justamente, bueno, seducir a la otra persona y bueno, no es fructífero. Entonces, pisser dans un violon. Ah, claro. No creo que a eso a un violonista le guste. Avant-dernière, la 9e expression. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Cada persona ve el mediodía en su puerta. Esa es la traducción literal. Todos juzgamos basándonos en nuestros criterios subjetivos. Eso significa. Sí. ¡Wow! Es una expresión que significa que justamente cada persona ve las cosas a su manera, de forma distinta. Chacun voit midi à sa porte. Ese. Y la última, la 10e expresión. Si te gusta este tipo de video, voy a hacer más. Está bueno, para expresiones y demás. C'est au petit bonheur, la chance. Au petit bonheur, la chance. A la pequeña alegría, la suerte. ¿Qué significa? Con un poco de suerte. ¿Ya? Au petit bonheur, la chance. Es como decir para la gente creyente, te dejo en manos de Dios. Voilà. Espero que te haya gustado este video. Como lo ves, hablo muy frampañol, pues mezclo, pero está bueno también. Pues si sos hispanohablante, yo mi canal de YouTube lo hice justamente para los hispanohablantes. Así que bueno, si sos de otra nacionalidad, decime también en los comentarios si prefieren que hable todo francés y demás. Yo hablo todo francés, pero bueno, me gusta hablar español y explicar las cosas en español. Así que bueno, si te gustó mi video, no te olvides de ponerme un pulgarcito, de suscribirte a mi canal para no perderte los videos, porque subo videos bastante seguido. Trato de subir un video por semana. Fíjate que tenés muchísimos videos en mi canal porque hace muchos años que subo videos, así que tenés de gramática, de pronunciación, tenés encuentros conmigo y mis amigos de Francia, bueno, muchísimas cosas. No te olvides que me puedes seguir también en Instagram, Francés en tu vida, estoy todos los días por allá, en TikTok, ahí estoy también, y te dejo mi mail por si me querés consultar alguna cosa sobre mis cursos y demás. Así que te mando un beso, gracias por estar, gracias por los comentarios que siempre me dejan y gracias por poner me gusta si realmente te es de ayuda todo lo que subo. Te mando un beso y te digo hasta la semana próxima. Besito, chao.